día 6 de noviembre de 1879 se produce aquí, en este sector donde me encuentro ahora, que es el sector de Pampa Germania o de Agua Santa, un combate entre caballerías chilenas al mando de José Francisco Vergara y una caballería aliada al mando del comandante peruano José Buenaventura Sepúlveda. Para entrar un poquito en contexto, después del desembarco anfibio de los chilenos el 2 de noviembre en Pisagua, donde los chilenos lograron tomar posesión del puerto y los aliados, al mando del general peruano Juan Buendía, tuvieron que retirarse, ellos comienzan a avanzar a las estaciones de San Roberto, posteriormente de Jaspampa y hasta llegar a Dolores. El ejército aliado que venía en retirada empieza a reagruparse en estos sectores. Muchos soldados bolivianos comenzaron a desertar, por lo mismo Juan Buendía comenzó a enviar emisarios y a empezar a tratar de reagrupar a las distintas unidades que tenía repartidas acá en Tarapacá. Por lo mismo manda a llamar al batallón boliviano Aroma, que estaba en Mejillones del Norte. Mejillones del Norte no es el mismo Mejillones que conocemos, que está cerca de Antofagasta, es una caleta que estaba entre Pisagua y Caleta Buena. Era un pequeño puerto que había en ese momento que le llamaban Mejillones del Norte. Se llamaba Mejillones, pero le decían Mejillones del Norte o Mejillones del Perú. Ahí había un batallón boliviano, igual que en Pisagua, que estaban los batallones bolivianos defendiendo Pisagua. Lo mismo en Mejillones, y estos se reagrupan con Buendía acá en el sector de Agua Santa. Buendía venía en retirada y los chilenos también comienzan de inmediato a hacer reconocimientos a la Pampa para ver dónde estaba el ejército aliado y tratar de exterminarlo completamente. Por lo mismo sale un explorador chileno llamado Andrés Laiseca, que fue el que comienza acompañado de un soldado y él vestido como un civil, comienza a hacer un reconocimiento a la Pampa, también llegando a San Roberto. Claro que cuando él llegaba a estas estaciones ya los peruanos se habían retirado. Entonces él llegó y comprobó que en estas estaciones, San Roberto, Jaspampa y llegó hasta Dolores, había agua, habían estanques con agua, estaba el ferrocarril en buen estado como para empezar a transportar el agua y a los mismos pertrechos y a los soldados. Ya estaba empezando a planearse que el avance tenía que ser hacia el desierto, digámoslo, pero el lugar estratégico tenía que ser Dolores porque ahí habían pozos con muy buena agua. Laiseca vuelve al campamento con esta información, que fue puesta en duda por José Francisco Vergara, que era un teniente coronel, que él se ofreció para iniciar un reconocimiento el día 4. Él parte en este reconocimiento con Domingo Zarratea y con Ramón de Ardeñac y llega hasta la estación de San Roberto. Se devuelve a Pisagua, a Alto Hospicio de Pisagua, que era donde estaban acampando los batallones chilenos, y bueno, en realidad lo único que hace es corroborar que la información que había dado Laiseca estaba correcta. El mismo día 4, el comandante peruano Belisario Suárez envía una caballería al mando del comandante José Buenaventura Sepúlveda, al mando de los húsares de Junín peruanos, que eran aproximadamente 50 hombres, y 40 hombres de los húsares de Bolivia, que iban al mando de Manuel María Soto, que era el comandante boliviano. Salió la división Dávila junto con la guarnición de Lenoria, también desde Puerto salieron aquí a reforzar a Buendía, pero llegaron hasta Peña Grande y se devolvieron porque tuvieron problemas con los transportes. En realidad esta marcha era bastante complicada y penosa, entonces decidieron volver a Pozo Almonte y no pudieron juntarse acá con Buendía. El día 5 de noviembre, José Francisco Vergara pide autorización para realizar otro reconocimiento a la Pampa, pero mayor aún, de mayor alcance, y llegar hasta acá, hasta Agua Santa. Venían aproximadamente 150 hombres, y entre los que venían tenía, Vergara, el teniente coronel Aristides Martínez, el mayor José Salvo, que después vamos a hablar mucho de él en esta campaña de Tarapacá, el capitán Ramón Dardiñac y también Delfín Carballo, venía el subteniente Santiago Faz y le venían los capitanes Manuel Barahona y Sofanor Parra, algunos de los hombres que venían con Vergara en este reconocimiento. Como les digo, 150 hombres de caballería aproximadamente. Los aliados que seguían acá en Agua Santa, tenían deserciones todos los días, especialmente de los bolivianos.
Según lo que indican los bolivianos, ya a esa altura al batallón Victoria Bolivia le quedaban 230 hombres y a la Independencia solamente 24, que fueron los batallones que pelearon en Pisagua. Y más encima, Buendía recibe la noticia de que venía un batallón chileno avanzando desde Dolores, Santa Catalina, que es el sector de allá, el norte, donde está la salitrera Dolores, San Francisco y Santa Catalina. Venían avanzando un batallón chileno. Yo creo en realidad que el general Juan Buendía siempre pensó que venía todo el ejército atrás de él. Entonces él el día 5 ya decide marchar a Pozo Almonte y reagruparse con sus hombres allá. Por su parte los chilenos desde Alto Hospicio ya el día 5 empieza de inmediato a salir tropas para el interior también, que fue la cuarta división de Amunátegui, donde venía también el batallón Atacama, a marchar desde Pisagua hacia Dolores, que está, bueno, mucho más allá, aproximadamente 15 kilómetros desde este lugar donde estoy ahora, que es, como les dije, Pampa Germania o el sector de Agua Santa, Negreiro. El día 6 de noviembre, en la mañana ya estaba en el sector de Dolores y venía avanzando ya hacia Agua Santa con su caballería. Para eso Vergara destacó una avanzada que es cierta cantidad de hombres que van a la vanguardia del pelotón mucho más adelante, a veces ni siquiera se ven, y que ellos son los que tienen que dar aviso ante cualquier situación de peligro o si hubiera la presencia del enemigo. Y esta avanzada que en la tarde estuvo a cargo del alférez Gonzalo Lara, tenía a un centinela que estaba mucho más adelante, y este centinela era el soldado de origen mapuche Juan de Dios Piñeiro. Por su parte los aliados, Juan Buendía, como ya estaba retirándose a Pozo Almonte, le ordenó a la caballería que le cubriera su retirada. Es decir, los hombres de Buenaventura Sepúlveda y de Soto tenían que quedarse en la retaguardia del batallón que partía hacia Pozo Almonte, que es hacia el sur, hacia allá. Y esta caballería aliada, a eso de las 15:45, un cuarto para las 4 de la tarde, estuvieron en la oficina salitrera Germania, que está por ese sector de allá, pero desde acá no se ve. Este terreno seguramente está cambiado con el tiempo, porque hoy día hay algunas tortas de tierra y algunos cerros que fueron trabajados y que seguramente en ese tiempo no se veían. Germania está por ese sector y allí estuvieron los batallones aliados. También dejaron una avanzada y centinelas que tenían que alertar si es que había presencia enemiga. Los chilenos que venían del sector de allá, del norte, venían por la línea del tren. Y esta avanzada, bueno, Piñeiro, que venía de centinela, dicen que se encuentra de frente con los centinelas peruanos y no supieron que eran enemigos en ese momento, y dicen que se pusieron a conversar hasta que el peruano se dio cuenta de que el soldado con el que estaba hablando era chileno y lo mató de un disparo. Esto no es algo que sea muy extraño. En este combate las caballerías vestían prácticamente iguales. De hecho hubo hartas confusiones en el combate, por eso que era poco probable que se reconocieran. Y bueno, este disparo que mató a Juan de Dios Piñeiro alertó a Gonzalo Lara con su avanzada que estaba en este sector. Bueno, acá es difícil saber cuál fue el sector exacto, pero acá fue donde se produjo el combate. Entonces estaba en este sector y los peruanos empiezan a hacerle fuego a los chilenos con sus carabinas. Ellos no usaban sables, entonces desmontan y se parapetan y empiezan a hacerle fuego a los chilenos, y Lara decide volver a donde estaba el pelotón con José Francisco Vergara, batiéndose prácticamente en retirada, recibiendo los disparos de los húsares aliados. Vergara se acerca al sector, ya todos reunidos, se acerca y ve que los peruanos están parapetados disparando. Y la estrategia acá fue hacer una especie de falsa retirada, que fue como le llamó José Francisco Vergara en su parte oficial, lo que obliga a los peruanos que estaban acá a tomar sus caballos y salir en su persecución.
Bueno, los aliados eran comandados todos por comandante Chocano, que tenía muy mala fama, los chilenos lo odiaban un poco. Dicen que él fue uno de los que tuvo responsabilidad en la muerte del periodista chileno Manuel Castro Ramos, años antes. En los húsares de Junín, su comandante era José Buenaventura Sepúlveda, que tenía sangre chilena porque su papá era chileno. También estaba Clodomiro Puente Arnao, comandante, el teniente Octavio del Mazo, dentro de los comandantes que estaban en el húsares de Junín, José Loza también. Entonces, todos son nombrados por Benjamín Vicuña Maquena, en los relatos que tiene sobre el combate de Pampa Germania. Por su parte, los húsares de Bolivia eran comandados por Manuel María Soto y estaban los tenientes Barrón y el teniente Emilio Gómez, entre otros. Bueno, como les digo, esta falsa retirada obliga a los peruanos a tomar sus caballos y perseguir a los chilenos. La forma de combatir las caballerías en ese tiempo era simple, se ponían dos líneas de combate y se daba la carga, chocaban las dos líneas y los que quedaban vivos pasaban, se formaban las dos líneas de nuevo y volvían a chocar. Acá, se pusieron las dos líneas de frente, se da la orden de a la carga, viene el choque, que pudo haber sido perfectamente en este sector, porque se habla de una planicie gigante como la que tenemos acá, pero los chilenos, como lo dice el propio comandante Vergara en su parte oficial, como águilas, como bandada de águilas, al parecer lo que habrían hecho los chilenos, en vez de venir en línea, se ponen en esta posición. Entonces rompen el medio de la línea aliada y separan a los bolivianos y a los peruanos de un lado. Los chilenos venían de una guerra de pacificación en el sur contra los mapuches, y los mapuches no hacían línea de combate. Cuando se peleaban con caballerías en el sur de Chile, era sálvese quien pueda y era perseguir cada uno por su lado. Y los chilenos acá hicieron básicamente eso. Como les digo, una bandada de águilas, que es lo que dice Vergara, rompe el medio de la línea aliada, los separa y después sálvese quien pueda. Cada uno empezó a perseguir al que tenía más cerca, y esto en un radio de 2 a 3 leguas se habla, que en kilómetros serían aproximadamente unos 10 kilómetros a la redonda. Este combate en términos de territorio fue muy amplio porque se empezaron a perseguir por todos lados. Hay algunas cosas que hay que mencionar. El caballo peruano, un caballo con la pata un poquito más corta, o sea, más bajo que el caballo chileno, según Vicuña Maquena, esto lo dice él, no lo digo yo, los jinetes malos, jinetes peruanos malos, el que ha leído alguna vez a Vicuña Maquena sabe cómo son sus escritos. Dice que el único que era, digamos, buen jinete, tenía buen porte y fama de arrogante, era Buenaventura Sepúlveda, era porque tenía sangre chilena. Y dice que los demás los peruanos eran todos malos jinetes. Y lo principal que creo yo es que no tenían sables y tenían solamente carabina, entonces ellos podían golpear con la carabina o dispararte, pero al chileno, en el caballo, el jinete peruano le quedaba más abajo y más encima con un sable, era solamente tratar de apuntarle a la cabeza, tal cual. Y por eso tuvo mucha ventaja en los chilenos, aparte del número, eran 150 chilenos aproximadamente contra 90 aliados. El tema del sable y del caballo, que el caballo chileno también es más rápido. Entonces fue una matanza que los jefes chilenos no pudieron parar, porque fue tan amplio el sector donde se peleó que no había forma de ir a controlarlo y reagruparlo rápido. Otra cosa, las vestimentas de los soldados, tanto de los aliados como de los chilenos, era muy similar, y hubo varias veces que se confundieron pensando que eran soldados de los chilenos, pensando que eran chilenos y eran soldados aliados. De hecho, José Francisco Vergara fue a arengar a unos soldados que los vio un poco más lejos pensando que no estaban entrando en combate y pensó que eran chilenos y eran soldados peruanos. Él tuvo que enfrentarse con uno al que mató, pero le pegaron con una carabina en la cabeza y según Vicuña Maquena lo estuvieron trayendo ahí medio tontado hasta que llegaron unos chilenos y lo salvaron. Pudo haber muerto ahí Vergara. Todos estos detalles yo los cuento en mi página de Facebook. El relato que hace Benjamín Vicuña Maquena de esto tiene mucho más detalle, tiene un montón de cosas que cuenta Vicuña Maquena. Y ¿para qué estamos con cosas? Vicuña Maquena tenía
tenía las fuentes oficiales, las cartas desde acá, desde el mismo desierto, se las enviaban directamente a él, contándole todos los detalles de la batalla. De hecho, él describe al teniente Emilio Gómez, que fue tomado prisionero, del teniente aliado, que lo tuvieron en San Bernardo, y seguramente Vergara conversó con él, por eso que tiene tantos detalles también de los aliados. Hay que creerle dentro de todo su romanticismo, digámoslo así, en su forma de escribir. Prácticamente todo lo que cuenta eran contados por sus propios protagonistas. En todo este sector entonces se peleó el combate de Agua Santa, que es el nombre que debería tener este combate, o de Pampa Germania. Pampa Germania porque este sector es la pampa cercana a la oficina salitrera Germania, que está ubicada para allá atrás, pero lamentablemente está dentro de una minera que se instaló Cosayach, entonces queda dentro Pampa Germania y habría que ver la forma de llegar, es difícil. Pero el sector donde se dio la batalla es acá. Y este monolito es uno de los más antiguos que yo he visto, que lo veo hace mucho tiempo, desde que empecé a venir, pero tengo entendido de que hay otro monolito que vendría siendo el original, pero que también quedó dentro de la minera. Probablemente ya ni siquiera esté ese monolito, lo sacaron o quedó tapado por los residuos de los trabajos que ellos hacen ahí. Pero acá podemos ver que este sector es una pampa grande, amplia, en donde acá estuvieron peleando los caballos. Estas tortas obviamente en ese tiempo no estaban, son actuales, de la minera, lo que les digo, de la minera que está acá, la que está allá al fondo también, ahí hay otra. Y bueno, los cerros probablemente no tenían esos cortes que se ve que está trabajado. Acá a 10 kilómetros a la redonda pelearon todos, y si se los pueden imaginar, en este sector persiguiéndose, matándose, chilenos con aliados. Ahora vamos a ir un poquito más allá, a otro sector de este combate de Pampa Germania. Los muertos aliados, no hay una cifra exacta de los muertos aliados, se habla de entre 50 a 70 muertos y 5 prisioneros, entre ellos el teniente Emilio Gómez, que Benjamín Vicuña Maquena lo describe como un joven muy inteligente, Francisco Chocano también, que era muy, como les digo, muy odiado por los chilenos, y el resto tal vez logró escapar, pero prácticamente la caballería aliada fue destruida acá. Acá hemos llegado a otro sector que queda muy cerca de la minera Cosayach, que está allá. Esta es la minera Cosayach, esa es la entrada principal. Y acá tenemos otro monolito con 3 tumbas, que son las
tumbas de los 3 soldados chilenos muertos. Se dice que estos soldados están acá. Bueno, el combate, como les estaba contando, el lugar donde estábamos es para el lado de allá. Y como fue muy amplio la extensión de terreno donde se peleó, es muy probable que hayan llegado hasta acá peleando. De hecho debe haber sido así, porque desde el monolito en que estábamos allá hasta acá no hay más de 4 kilómetros, si es que hay 4 kilómetros, relativamente cerca, 4 o 5 kilómetros puede que haya, a lo mejor un poquito menos. Esto así sacándolo bien al ojo. Como les dije anteriormente, el monolito original de la batalla de Pampa Germania, por lo que yo he escuchado, está dentro de la minera. Los chilenos, en resumidas cuentas, tuvieron 3 muertos y 8 heridos. Estos 8 heridos, bueno, Gonzalo Lara terminó herido en un muslo. También hay alguna historia. Según Vicuña Maquena, termina mancornado con un soldado peruano. Mancornado, al parecer, terminó peleando cuerpo a cuerpo en el suelo sin caballo, y dice que bueno, este soldado Raimundo Guzmán se salvó de un cuchillo de monte que tenía el peruano y terminó degollando al peruano con su sable. Él lo cuenta ya después, estando herido en Valparaíso, mostrando, según Vicuña Maquena, mostraba las heridas que tenía de los rajuños y las mordeduras que le dejó el soldado peruano. Así se peleaba acá. Cuando peleabas cuerpo a cuerpo, terminaba dándote golpe de puño, mordedura, rajuño, con lo que tenías cerca, tratar de eliminar a tu oponente, con cuchillo, con sable o con una piedra si no tenías nada. Así de cruel eran estos combates. Bueno, y los muertos chilenos fueron 3, como les dije yo. Uno fue Juan de Dios Piñeiro, que fue quien murió en el momento del primer encuentro. Él era el centinela mapuche. El otro era un soldado de nombre Froilán Benítez. Y el tercero, el sargento Francisco Tapia, que según cuentan, él encontró una partida de peruanos, de cerca de 8 peruanos, y ya estando muy cerca de ellos los confundió. Al parecer los confundió con chilenos y se acercó, y ya estando muy cerca de ellos tuvo que hacer una carga, y él iba solamente con un soldado que se llamaba Pedro Castro, que le decían Coyipuye porque era de ese sector. Y bueno, venía su caballo muy cansado, así que no lo pudo apoyar como corresponde, solamente le cubrió la retaguardia, y Francisco Tapia cargó a los peruanos y los mató a algunos, y hasta que una bala en el pecho lo dejó muerto a él. Ellos estarían acá, Francisco Tapia, Froilán Benítez y Juan de Dios Piñeiro, por lo que se dice, fueron encontrados sus cuerpos y enterrados en este sector. Esta para mí fue una tumba simbólica por mucho tiempo, pero después me lo comentaron fuentes bien confiables que dicen que los muertos están acá porque se encontraron los cuerpos y fueron enterrados acá, los 3 chilenos. Y este monolito que está acá, con la bandera chilena como corresponde, dice: homenaje a los caídos del regimiento Cazadores en el combate de Pampa Germania en su aniversario, año 2006. Esto lo inauguraron el 6 de noviembre del 2006. Y ahí tenemos la bandera chilena. Y acá están los cuerpos de los 3 chilenos muertos en ese combate. Y allá atrás está el cementerio de Aguasanta, que está muy cerca de este monolito donde están las tumbas de los soldados muertos en el combate de Pampa Germania. Hay otros relatos también sobre el combate de Pampa Germania. Hay un relato de Santiago Humberstone, que es muy conocido. También hay un relato bien interesante de un peruano que se llama Paulino Vargas, un peruano que quedó herido y que él mismo dice que cuando vio que estaban repasando a los peruanos, los tenían todos juntos, él estaba ahí en ese grupo, que ya estaban muertos, la gran mayoría. Él mismo llamó a los chilenos y les dijo: ¿por qué no me matan a mí también? Él estaba muy mal herido, tenía hachazo, sablazo, y un chileno fue y le disparó, un disparo que le rozó
el pulmón. Bueno, como les digo, en mi página de Facebook sale muy bien detallado estos hechos. Y él quedó vivo y perdió el conocimiento y despertó cuatro días después. Fue salvado por unas mujeres que venían de la oficina Germania y que lo vieron y que se lo llevaron y lo ayudaron. Así que bueno, los invito a seguir mi página de Facebook, Guerra del Pacífico al Día. Como les digo, todos los hechos están detallados ahí. También los invito a que sigan mi canal de YouTube, que se suscriban a mi canal de YouTube, Guerra del Pacífico al Día, mis redes sociales, TikTok, Instagram, y ahí pueden ver todos estos videos que estoy dejando ahora con la campaña de Tarapacá, que bueno, son varios combates en el mes de noviembre. Así que ojalá que les guste este video, que puedan conocer estos lugares y nos vemos muy pronto. Un saludo para todos.